Oye Z, ¿Qué pasó? ¿recuerdas que te dije que Ero se fue a no sé dónde y que iba a regresar en un mes? Sí, ¿por qué? ¿Pasó algo? Tal vez no sea, pero si es real, tendremos que empacar de nuevo. ¿Qué? Pero dime el por qué. Pues mira y juzga con tus propios ojos. Uy, pero la puta madre. Ahora tenemos que esperar a que regrese Ero para que nos diga qué procede. ¿Será buena idea grabar un video? No creo, pero si vamos a hacer otro video, esta vez lo voy a narrar yo. Está bien, supongo. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Ya quería volver a estar narrando un video con ustedes, y hoy, como ya lo habrán visto, les estaré narrando un versus entre el SCP-001, el Rey Escarlata, It, Pennywise, pero para Pennywise estaré utilizando a su versión de la novela de Stephen King. Así que, sin nada más que decir por esta introducción, comencemos. El Rey Escarlata no es un monstruo físico, sino una fuerza cósmica nacida del choque absoluto entre el mundo antiguo, la magia, la fe y el caos, y el mundo moderno, la ciencia, la razón y el control. A medida que la humanidad comenzó a usar la lógica para clasificar y borrar los viejos mitos del mundo, esa oscuridad ancestral se resistió y se encarnó en el Rey, quien se alimenta directamente del resentimiento de lo antiguo contra la modernidad. Desde su reino en dimensiones primordiales, el rey se alzó tomando a 7 novias de cuya unión nacieron monstruos y plagas temibles destinadas a destruir el orden del universo. A lo largo de los siglos, sus cultistas humanos operaron en las sombras, cometiendo actos de crueldad extrema para debilitar las barreras de la realidad y permitir su llegada. Cuando la Fundación SCP descubrió que la última novia estaba encinta del ser que desataría el fin del mundo, creó el infame Procedimiento 110, Montauk, un ritual de tortura y sufrimiento indescriptible diseñado para retrasar el nacimiento. La paradoja trágica de la historia es que al usar la frialdad, la burocracia y la crueldad científica para contenerlo, la Fundación terminó alimentando la esencia misma del rey. La historia concluye con la revelación de que el Rey Escarlata no puede ser destruido con armas ni celdas de contención, porque él es el resultado de nuestra propia obsesión por controlarlo todo. Su victoria final ocurrirá inevitablemente cuando la fría razón termine de extinguir la última chispa de misterio y alma en la realidad, provocando el colapso total de la existencia. El Rey Escarlata posee un poder de escala multiversal que empequeñece la fuerza física convencional. Su mera presencia e influencia fue capaz de destruir y devorar el árbol de la creación, la estructura cósmica que sostenía infinitos universos y dimensiones dentro del lore de la Fundación. En su campaña de conquista a través del cosmos, el rey sometió por la fuerza bruta y la dominación absoluta a los antiguos dioses de múltiples realidades, aplastando civilizaciones hiperavanzadas y ejércitos interdimensionales enteros sin sufrir un solo rasguño. Su fuerza conceptual es tan inmensa que engendró a los leviatanes, bestias titánicas capaces de devorar dimensiones, siendo el mismo SCP-682 solo una de las crías menores nacidas de su poder. Además, el rey logró romper las mismísimas leyes de la física y la lógica matemática en los universos que invadió, alterando la realidad a nivel cuántico y demostrando que su fuerza no se mide en impacto físico, sino en su capacidad para doblegar, corromper y colapsar la estructura misma de la existencia con su sola voluntad. El Rey Escarlata posee una durabilidad de nivel conceptual y multiversal que lo hace completamente inmune al daño físico, borrarlo de la existencia o cualquier ley de la mortalidad. Durante sus guerras cósmicas, soportó sin inmutarse los ataques combinados de los dioses antiguos y de civilizaciones hiperavanzadas que utilizaban armas capaces de colapsar dimensiones enteras y reescribir la realidad. Su resistencia es tal que sobrevivió ileso al cataclismo provocado por la destrucción del árbol de la creación, un evento que aniquiló infinitos universos a su alrededor. Tampoco puede ser dañado por paradojas temporales o alteraciones en la línea del tiempo, ya que existe fuera del tiempo convencional. Su mayor hazaña de resistencia es metafísica. Resiste activamente el intento de contención de la Fundación SCP, la cual utiliza toda la fuerza de la ciencia, la lógica y la razón humana para intentar debilitarlo, transformando ese mismo ataque intelectual en el alimento que fortalece su inmortalidad y asegurando que nada en la creación posea el concepto necesario para poder destruirlo o desgastarlo.
El Rey Escarlata libró una guerra absoluta contra la creación misma, destruyendo y subyugando a los dioses antiguos de la primera creación en combates directos que devastaron las realidades primordiales. Durante su campaña cósmica, sitió y aniquiló la civilización de los Devitas en múltiples líneas temporales, aplastando sus ejércitos taumatúrgicos con una violencia imparable. Su mayor enfrentamiento fue la Gran Guerra contra los ejércitos del dios Yaldabaoth y la iglesia del dios Roto, donde el rey combatió simultáneamente contra deidades de la carne y del metal, rompiendo sus líneas de defensa y forzando a las fuerzas del orden cósmico a un punto de colapso total. En combate individual, derrotó y encadenó a entidades divinas de inmenso poder para convertirlas en sus 7 novias, absorbiendo su fuerza para engendrar a sus generales. Ninguna fuerza militar de la Fundación SCP, ni armas de destrucción masiva interdimensionales, han logrado siquiera frenar su avance en el campo de batalla, consolidándolo como el guerrero definitivo que solo puede ser contenido mediante rituales de sufrimiento conceptual y no por combate directo. El Rey Escarlata opera en una escala temporal que trasciende por completo los conceptos humanos de velocidad, microsegundos o velocidad de la luz. Su velocidad de reacción es de naturaleza omnipresente y acausal. Al existir fuera del tiempo convencional, reaccionó, contrarrestó y devoró los ataques de los dioses antiguos, que eran lanzados de forma simultánea desde el pasado, el presente y el futuro de múltiples dimensiones. Durante sus guerras multiversales, fue capaz de percibir y responder instantáneamente a la caída de infinitas ramas del árbol de la creación, adaptando su estrategia de conquista cósmica en tiempo real mientras miles de universos colapsaban a su alrededor. Su mente y reflejos metafísicos reaccionan de manera inmediata a cualquier intento de alteración de la realidad o manipulación de la probabilidad cuántica ejecutada por civilizaciones hiperavanzadas, anulando sus tecnologías antes de que el propio concepto del ataque se manifieste en la existencia. Asimismo, su velocidad de percepción le permite procesar el sufrimiento simultáneo de todos los seres vivos en el cosmos, reaccionando instantáneamente a cada ritual y brecha de contención en la Tierra, para canalizar esa energía y fortalecer su avance hacia nuestra dimensión. El Rey Escarlata posee una capacidad de desplazamiento de escala multiversal, que ignora por completo las limitaciones del espacio tridimensional y las distancias astronómicas. Su movilidad es de naturaleza trascendental, lo que le permitió marchar a través del abismo primordial y cruzar las fronteras entre infinitas dimensiones para invadir, colonizar y consumir innumerables universos a lo largo del árbol de la creación. No necesita viajar a la velocidad de la luz ni utilizar portales físicos. Su desplazamiento se basa en la conquista conceptual, moviéndose a través del tejido de la realidad misma y manifestando su influencia de forma simultánea en múltiples planos de existencia. Es capaz de desplazarse instantáneamente entre el inframundo cósmico y los mundos de los dioses antiguos, rompiendo barreras espacio-temporales hipercomplejas que civilizaciones avanzadas consideraban impenetrables. Su velocidad de desplazamiento hacia nuestra dimensión está ligada al colapso de la cordura humana y la modernidad, avanzando a través del tejido conceptual de la Fundación SCP cada vez que intentan contenerlo, demostrando que puede acortar distancias infinitas no mediante el movimiento físico, sino alterando y devorando la distancia misma que lo separa de sus objetivos. El Rey Escarlata posee una mente de escala hiperdimensional que supera por completo la lógica humana, permitiéndole orquestar planes a lo largo de eones con una precisión absoluta. Su mayor hazaña intelectual es la creación de una trampa conceptual perfecta contra la Fundación SCP. Anticipó que la mentalidad científica e hiperlógica de la humanidad intentaría contenerlo, diseñando su propia existencia de tal forma que cada protocolo, celda y acto de contención racional, como el procedimiento 110, Montauk, no hiciera más que alimentarlo y fortalecerlo, convirtiendo la inteligencia de sus enemigos en el motor de su inevitable victoria. Además, superó en estrategia militar y política a los dioses antiguos de la primera creación, manipulando las leyes de la taumaturgia y la causalidad para hacer colapsar imperios multiversales enteros desde adentro mediante la infiltración de sus cultos.
Su intelecto le permite procesar e interpretar de forma simultánea los pensamientos, el sufrimiento y la degradación moral de infinitos seres en incontables dimensiones, utilizando este conocimiento omnisciente para quebrar la cordura de filósofos, científicos y guerreros antes de iniciar el combate físico, demostrando que su astucia estratégica es tan destructiva para la realidad como su propia fuerza bruta. El Rey Escarlata no empuña armas convencionales, sino herramientas de destrucción conceptual y metafísica capaces de desolar el multiverso. Su arma principal es la espada del desprecio, o la hoja escarlata, una manifestación pura de su odio hacia la creación y la modernidad con la que ejecutó a los dioses antiguos y cercenó las ramas del árbol de la creación. Su arsenal incluye las 7 cadenas, forjadas a partir del sufrimiento de sus novias y del colapso de dimensiones enteras, las cuales utiliza para subyugar entidades divinas y anclar realidades condenadas al abismo. Cuenta también con las lanzas de la profanación, proyectiles de energía caótica premoderna que perforan cualquier defensa taumatúrgica o blindaje lógico de la Fundación SCP, y el trono de huesos y ceniza, un artefacto que canaliza la entropía del cosmos y actúa como un catalizador para expandir su influencia corruptora. Finalmente, sus armas más devastadoras son sus propios hijos, los leviatanes, y el ejército de los devitas, legiones anacrónicas que reescriben la historia militar a su paso, demostrando que todo el armamento del rey está diseñado no para ganar batallas físicas, sino para erradicar la lógica y la esperanza de la existencia misma. El Rey Escarlata posee un arsenal de hacks de nivel multiversal y conceptual que altera por completo el funcionamiento de la realidad. Su principal poder es la manipulación conceptual y metafísica, lo que le permite reescribir, corromper o borrar los conceptos mismos sobre los que se sostiene la existencia, como la lógica, el tiempo y el orden. Cuenta con manipulación de la trama y discursiva, lo que significa que se vuelve más fuerte cuanto más se intenta definirlo, comprenderlo o contenerlo científicamente, transformando la razón de sus enemigos en su propio beneficio. Posee inmortalidad de tipo trascendental y resurrección conceptual, siendo incapaz de morir mientras exista el choque entre lo antiguo y lo moderno en el cosmos. Su manipulación de la realidad y del caos le permite colapsar dimensiones enteras, alterar la probabilidad cuántica y anular las leyes de la física a su antojo. Tiene capacidades de manipulación mental, inducción a la locura y control mental a escala cósmica, quebrando la cordura de cualquier ser que intente comprender su naturaleza y controlando de forma telepática a sus masivas legiones de cultistas y monstruos. Además, cuenta con viaje interdimensional y omnipresencia espacio-temporal dentro de los universos caídos, lo que le permite manifestarse simultáneamente en múltiples planos de existencia. Finalmente, su manipulación de la entropía y corrupción absoluta le otorga la capacidad de pudrir y desintegrar tanto la materia física como las estructuras espirituales y divinas, incluyendo el mismísimo árbol de la creación, consolidándolo como una entidad de destrucción total contra la cual las defensas convencionales son completamente inútiles. El Rey Escarlata, a pesar de su inmenso poder multiversal, posee debilidades fundamentales ligadas a su propia naturaleza conceptual. Su mayor debilidad es la paradoja de la apatía y el olvido, dado que existe y se fortalece únicamente a través del conflicto entre lo antiguo y lo moderno. Si la humanidad dejara de intentar comprenderlo, clasificarlo o contenerlo racionalmente, el rey perdería su fuente de energía y su influencia se desvanecería por completo en la intrascendencia. Su avance y manifestaciones están estrictamente encadenados al cumplimiento de los rituales y las profecías, lo que significa que depende por completo de las acciones de sus cultistas y del fracaso de la Fundación SCP para poder cruzar barreras interdimensionales, quedando vulnerables si estas profecías se alteran o se sabotean desde adentro. Asimismo, está limitado por la resistencia cósmica de la luz y la creación, encarnada en entidades opuestas como la criatura conocida como la Alimaña, en algunas mitologías, o el dios roto cuando éste alcanza su unificación total, fuerzas que representan el orden puro y que pueden repeler su caos. Finalmente, el rey es incapaz de crear por sí mismo, dependiendo exclusivamente de la corrupción, la violación y la destrucción de la materia y las deidades preexistentes para engendrar sus armas y ejércitos, lo que demuestra que su existencia es puramente parasitaria y que no posee poder absoluto fuera de la destrucción de lo que otros ya han construido.
Antes del nacimiento del universo actual, en el macrocosmos, el vacío que rodea nuestra realidad, nació una entidad cósmica, malévola y eterna de naturaleza transdimensional cuya verdadera forma son los fuegos fatuos o luces de la muerte, existiendo como el enemigo ancestral de la tortuga Maturín, el creador de nuestro universo. Hace millones de años, esta criatura cayó a la Tierra dentro de un asteroide que impactó en el territorio que mucho después se fundaría como Derry, Maine, permaneciendo en un letargo subterráneo hasta que la llegada de los humanos en 1715 activó su ciclo eterno de despertar cada 27 años para alimentarse del miedo y la carne humana, adoptando la identidad de Pennywise el payaso bailarín para atraer niños, a quienes consideraba más puros en sus temores. A lo largo de los siglos, provocó tragedias históricas masivas, como la desaparición de los colonos de Derry, la explosión de las fundiciones Kitchener y el incendio del Club Black Spot, controlando mentalmente al pueblo entero para que ignorara el horror. En 1957, Pennywise asesina a George Edenbrough, lo que lleva a su hermano Billy al Club de los Perdedores a cazarlo. Los niños descubren su guarida en las alcantarillas y Bill realiza por primera vez el místico ritual de Chud, una batalla de voluntades psíquicas en el macrocosmos donde, con la ayuda de la tortuga, Bill hiere mentalmente a la entidad, obligándola a retirarse a una hibernación prematura, mientras el monstruo asume con sorpresa que los humanos pueden ser una amenaza. En 1985, un Pennywise sediento de venganza despierta y convoca magnéticamente de regreso a los perdedores ya adultos, quienes han olvidado el trauma debido a la bruma mental del pueblo. La criatura los atormenta con sus peores miedos, manipula al psicópata Henry Voorhees para asesinarlos y revela que está embarazada, planeando poblar la tierra con sus crías. Los perdedores descienden nuevamente a las alcantarillas bajo la casa de Neibolt Street y, aunque la tortuga ya ha muerto, Bill y Richie realizan un segundo ritual de Chud definitivo. El poder de su amistad y la falta de miedo rompen la mente cósmica del monstruo, permitiendo que Bill entre físicamente a su cuerpo en forma de araña gigante, destruya los huevos de sus crías y le arranque el corazón con las manos desnudas para aplastarlo por completo. La muerte de la entidad desata una tormenta apocalíptica que colapsa y destruye todo el centro histórico de Derry, liberando finalmente al pueblo de su maldición milenaria, mientras los recuerdos de los perdedores sobre el monstruo se desvanecen para siempre en la paz. La fuerza de la entidad conocida como eso opera en una escala que combina lo físico con lo cósmico y destructivo. A nivel terrenal, su fuerza le permite mutilar cuerpos humanos sin el menor esfuerzo, como cuando arranca el brazo de George Edenbrough de un solo mordisco, o cuando decapita y desmiembra a decenas de niños a lo largo de los siglos en Derry. Al manifestarse en sus diversas formas físicas, posee una potencia brutal capaz de doblar barras de hierro, derribar paredes de ladrillo y arrancar puertas blindadas de cuajo. En su forma final terrenal de araña gigante, su fuerza física es tan masiva que el peso y los impactos de sus extremidades hacen crujir los cimientos rocosos subterráneos de la ciudad. Sin embargo, su mayor hazaña de fuerza ocurre a escala macrocósmica y conceptual. Su poder destructivo fue capaz de consumir y devorar mundos y dimensiones enteras dentro del macrocosmos antes de llegar a la Tierra. Además, la fuerza de su voluntad y agonía física durante el ritual de Chud final fue tan inmensa que, al morir y colapsar su forma material, generó un cataclismo tectónico y una tormenta apocalíptica instantánea que hundió y destruyó por completo todo el centro histórico de Derry, demostrando que su fuerza física interna sostenía la geografía misma del pueblo. La entidad conocida como eso posee una resistencia de nivel multiversal y conceptual que la vuelve completamente inmune a las armas y leyes físicas de nuestro universo. A lo largo de millones de años, sobrevivió al vacío absoluto del macrocosmos y al impacto del asteroide en el que viajó al estrellarse contra la Tierra sin sufrir el menor rasguño. En su forma material, su cuerpo físico puede ser dañado externamente, pero posee una regeneración casi instantánea que le permite sanar heridas de bala, cortes profundos y quemaduras en cuestión de segundos, mudando de forma para anular el daño recibido. Su verdadera resistencia radica en su naturaleza metafísica, manifestada en los fuegos fatuos, o luces de la muerte, una energía cósmica que existió antes del tiempo y que resistió durante eones las agresiones y la presencia de su contraparte creadora, la tortuga Maturín.
En el primer ritual de Chu de 1958, soportó la fuerza psíquica combinada de los perdedores y el poder de la tortuga, logrando sobrevivir a un ataque que habría borrado de la existencia a cualquier otra deidad menor. Finalmente, su hazaña de resistencia más perturbadora es su inmunidad al paso del tiempo y a las paradojas temporales de la Tierra, demostrando que ninguna fuerza física o lógica humana puede destruir su esencia, la cual solo pudo ser vulnerable cuando los perdedores atacaron directamente su mente a nivel macrocósmico, rompiendo el concepto mismo de su inmortalidad. La entidad conocida como eso no pelea como un guerrero convencional, sino a través de un combate conceptual, psicológico y dimensional de escala macrocósmica. Su hazaña de combate más antigua e importante fue su guerra de eones en el macrocosmos contra la tortuga Maturín, el dios creador del universo, manteniéndose como una fuerza invasora e imparable a la que la tortuga nunca pudo derrotar ni expulsar por cuenta propia. A nivel terrenal, eso ha librado con éxito combates unilaterales contra poblaciones enteras a lo largo de los siglos en Derry, exterminando a los colonos originales en 1740 y masacrando ejércitos de leñadores y pandillas locales mediante emboscadas utilizando sus avatares monstruosos. Su combate más complejo ocurrió en 1958 durante el primer ritual de Chud, donde se enfrentó en un duelo de voluntades y fuerza psíquica pura contra Wildenbrough en el vacío del macrocosmos. A pesar de ser atacados simultáneamente por la mente de Bill y el aliento creador de la tortuga, eso logró contraatacar con sus luces de la muerte, dejando a Bill al borde de la locura eterna antes de verse obligado a retirarse debido a la fuerza imprevista de la unión del Club de los Perdedores. En el combate final de 1985, eso se transformó en su forma física más letal para el combate cuerpo a cuerpo, una araña gigante, y luchó simultáneamente contra los perdedores adultos en el plano físico mientras sostenía un segundo ritual de Chud en el plano astral contra Bill y Richie, logrando herir de gravedad a varios de ellos antes de que su arrogancia cósmica fuera quebrada por la pérdida del miedo de sus oponentes, consolidando su historial de combate como el de un depredador dimensional que solo puede ser vencido destruyendo su mente y no sus avatares físicos. La velocidad de reacción de la entidad conocida como eso opera a un nivel metafísico y a causal que supera por completo los reflejos físicos o la velocidad de la luz. Su mayor hazaña de reacción ocurre durante el ritual de Chud en el macrocosmos, donde es capaz de percibir, procesar y responder instantáneamente a los ataques psíquicos de Wildenbrough y al aliento creador de la tortuga Maturín, los cuales se desplazan a través de dimensiones infinitas fuera del tiempo convencional. A nivel terrenal, Pennywise posee una velocidad de reacción y percepción omnisciente dentro de los límites de Derry, lo que le permite reaccionar al instante ante cualquier cambio en el tejido del pueblo, detectando el momento exacto en que los perdedores rompen su bruma mental y regresan a la ciudad en 1985. Sus avatares físicos reaccionan con reflejos sobrenaturales en combate, siendo capaz de esquivar ataques a corta distancia, cambiar de forma en una fracción de segundo para evitar el impacto de proyectiles y contraatacar antes de que el cerebro humano de sus víctimas pueda procesar el peligro. Asimismo, su mente cósmica reacciona en tiempo real a las emociones de toda la población, interceptando los miedos, traumas y pensamientos más íntimos de los niños en el mismo instante en que los experimentan para manifestar la pesadilla exacta que los paralizará, demostrando que sus reflejos no se miden en tiempo transcurrido, sino en su capacidad para actuar simultáneamente con la mente de sus presas. La capacidad de desplazamiento de la entidad conocida como eso ignora por completo las leyes de la física tridimensional, la distancia y la velocidad convencional. Su mayor hazaña de movilidad ocurrió antes del inicio de los tiempos, cuando cruzó el macrocosmos, el vacío infinito que rodea y separa nuestro universo de otras realidades, viajando miles de millones de años luz en forma de energía pura hasta estrellarse contra la Tierra. A nivel terrenal, eso no se desplaza caminando o corriendo, sino mediante la teletransportación instantánea y la omnipresencia localizada dentro de los límites geográficos de Derry. Es capaz de manifestarse simultáneamente en múltiples puntos del pueblo, apareciendo en las alcantarillas, en los sueños de los niños y en las calles al mismo tiempo. Sus avatares físicos pueden alterar el espacio a su alrededor, permitiéndole desplazarse a través de tuberías de agua microscópicas, sumideros y grietas imposibles para un cuerpo sólido sin perder velocidad.
Además, su velocidad de desplazamiento en el plano astral es instantánea, siendo capaz de proyectar su conciencia y sus luces de la muerte desde el subsuelo de la Tierra hasta las profundidades del macrocosmos en una fracción de segundo durante el ritual de Chud, demostrando que puede acortar distancias infinitas simplemente ignorando la existencia del espacio físico entre él y su objetivo. La inteligencia de la entidad conocida como eso opera en una escala hiperdimensional y psicológica que supera por completo el entendimiento humano, permitiéndole controlar un pueblo entero durante siglos. Su mayor hazaña intelectual es la manipulación social y el control mental colectivo, logrando tejer una bruma psicológica sobre toda la población de Derry que obligaba a los adultos a normalizar, ignorar o desviar la mirada ante las masacres de niños, asegurando su impunidad y supervivencia sin que nadie fuera del pueblo notara la anomalía. Es un estratega maestro del trauma y la guerra psicológica. Posee una empatía depredadora omnisciente con la que lee instantáneamente la mente de sus presas, extrayendo sus miedos más profundos, fobias inconscientes y culpas reprimidas para diseñar e implementar la ilusión exacta que paralice su lógica. Demostró una gran astucia táctica al anticipar el regreso de los perdedores en 1985, manipulando magnéticamente los hilos del destino para forzar el suicidio de Stanley Uris al quebrar su cordura a la distancia, y utilizando al psicópata Henry Boyce como un peón estratégico para cazarlos en el plano físico mientras él los atacaba en el plano astral. Incluso su arrogancia cósmica forma parte de una lógica superior. Durante eones logró mantener un equilibrio perfecto en el macrocosmos frente a la tortuga Maturín, esquivando su poder creador y demostrando que su intelecto no se basa en el razonamiento lógico o científico humano, sino en una sabiduría ancestral dedicada exclusivamente a la depredación, el engaño y el control absoluto de la realidad percibida por sus víctimas. El armamento de eso no se compone de objetos materiales o armas forjadas, sino de extensiones directas de su propia esencia macrocósmica diseñadas para cazar y destruir. Su arma más letal y devastadora son los fuegos fatuos, o las luces de la muerte, la manifestación pura de su verdadera forma tridimensional. 3 luces anaranjadas y destructivas que destruyen instantáneamente la cordura de cualquier ser vivo que las mire fijamente, sumiendo su conciencia en un vacío infinito de parálisis y locura eterna. Como armamento biológico y ofensivo a nivel terrenal, cuenta con su capacidad de mimetismo absoluto, lo que le permite transformar su cuerpo en cualquier arma física o criatura del imaginario humano. Desde las fauces con dientes afilados como navajas del payaso Pennywise, garras retráctiles de hombres lobo y sanguijuelas voladoras, hasta gases venenosos y el aguijón venenoso de su forma final de araña gigante. Sumado a esto, utiliza el propio entorno de Derry como un arma colectiva, controlando la red de alcantarillas e infraestructura subterránea de la ciudad para canalizar corrientes de agua mortales, globos flotantes cargados de sangre y trampas espaciales. Finalmente, su arsenal incluye el uso de la causalidad corrupta y los objetos malditos, siendo capaz de proyectar ilusiones físicas hiperrealistas, como estatuas gigantes que cobran vida, y de armar psicológicamente a peones humanos bajo su control mental absoluto para convertirlos en asesinos físicos, demostrando que todo su armamento está diseñado para atacar de forma simultánea el plano físico, el mental y el espiritual de sus presas. La entidad conocida como eso posee un arsenal de habilidades metafísicas y conceptuales de nivel macrocósmico que alteran las leyes de la realidad. Su ax más característico es el mimetismo absoluto y cambio de forma, que le permite alterar su estructura física, biológica y anatómica instantáneamente para convertirse en cualquier criatura, monstruo, objeto o gas, adoptando por completo las propiedades físicas de lo que imita. Su arma conceptual definitiva son los fuegos fatuos, de Adlix, una manifestación de su verdadera esencia que actúa como un ax de manipulación mental y espiritual absoluta, induciendo locura irreversible, catatonía o muerte instantánea a nivel alma a cualquiera que los mire directamente. Posee manipulación de la realidad local e ilusiones hiperrealistas, siendo capaz de alterar la materia, hacer que estatuas cobren vida, crear inundaciones de sangre real y manifestar objetos físicos, como sus icónicos globos flotantes que desafían el viento.
Su control mental colectivo y telepatía a escala de ciudad le permite tejer una bruma psicológica sobre todo de Ri, manipulando la memoria de miles de personas, forzando la apatía de los adultos ante crímenes atroces y poseyendo a individuos inestables para usarlos como títeres. Cuenta con omnipresencia localizada y teletransportación, lo que le permite estar y manifestarse en múltiples lugares de la ciudad al mismo tiempo a través de la red de alcantarillas o conductos imposibles. A nivel biológico y espiritual, tiene inmortalidad cósmica y regeneración conceptual, sanando cualquier daño físico terrenal en segundos y siendo incapaz de morir por medios convencionales, ya que su existencia precede al universo mismo. Además, cuenta con empatía depredadora, lectura de miedos, para escanear instantáneamente la mente de sus presas y extraer sus fobias más profundas, manipulación climática ligada a su estado de ánimo, y la capacidad de realizar viaje interdimensional entre el plano físico de la Tierra y el vacío infinito del macrocosmos, consolidándolo como una fuerza de distorsión de la realidad contra la cual la lógica humana no tiene defensa. La debilidad fundamental e irrevocable de la entidad conocida como eso es la paradoja del miedo y la fe en la fantasía, ya que al adoptar formas físicas terrenales para cazar, queda ligado de forma absoluta a las leyes físicas y conceptuales de la forma elegida. Esto significa que si un niño cree ciegamente que la plata daña a un hombre lobo, el monstruo sufrirá un daño físico real al ser atacado con ese metal en esa forma. Su poder y sustento dependen completamente de la dependencia psicológica del miedo, lo que significa que si una presa logra dominar su terror, mantener una mente fría y enfrentarlo sin pánico, la entidad pierde drásticamente su fuerza física, sus ilusiones se desvanecen y se encoge conceptualmente hasta volverse vulnerable. Está estrictamente limitado por la geografía espacio-temporal de Derry, quedando atrapado en un ciclo rígido de hibernación que lo obliga a dormir durante 27 años y restringiendo su influencia casi exclusivamente a los límites del pueblo, fuera de los cuales pierde su control mental colectivo. Su mente cósmica padece de una arrogancia y complejo de superioridad divina, lo que lo lleva a subestimar por completo la capacidad intelectual y espiritual de los seres humanos, considerándolos simples hormigas incapaces de dañarlo, un error táctico que le impidió anticipar la madurez mental de sus enemigos. Finalmente, el monstruo está subordinado a las leyes metafísicas del macrocosmos, siendo vulnerable al ritual de Chud, una ceremonia mística de batalla psíquica que permite a los mortales atacar directamente su verdadera esencia espiritual mediante la fuerza de la amistad, la imaginación y el apoyo de entes creadores superiores como la tortuga Maturín, demostrando que su inmortalidad no es absoluta cuando se le confronta en el plano de la pura fuerza de voluntad. El choque de estas dos monstruosidades cósmicas ocurre cuando las barreras del espacio-tiempo se fracturan por completo debido a la corrupción multiversal. El Rey Escarlata, en su cruzada eterna por aniquilar el árbol de la creación y toda lógica en el cosmos, extiende su influencia destructiva hacia los rincones más profundos e inexplorados del macrocosmos. En ese vacío absoluto fuera de la realidad, sus legiones de demonios y su energía roja y caótica tropiezan con los fuegos fatuos, la esencia transdimensional de la entidad conocida como eso, Pennywise. Sintiendo una intrusión intolerable en su dominio ancestral de terror, eso proyecta su conciencia y decide manifestar una deformada y gigantesca distorsión de Derry en el nexo entre dimensiones para atraer al invasor. El Rey Escarlata, al percibir una fuerza que pretende imponer su propia marca de caos y depredación, desciende con toda su furia metafísica sobre este escenario ilusorio, dispuesto a devorar a la criatura que se atreve a interponerse en su camino de destrucción absoluta. El enfrentamiento comienza instantáneamente en el plano físico e hiperdimensional de la retorcida Derry simulada. Pennywise se manifiesta inicialmente como el payaso bailarín, agitando miles de globos rojos cargados de sangre y alucinaciones densas que intentan escanear la mente del Rey Escarlata para extraer sus miedos. Sin embargo, el rey carece de psicología humana o fobias mortales, respondiendo con un rugido conceptual que revienta los globos y disuelve la ilusión del pueblo en un mar de fuego escarlata y entropía. Al ver su juego psicológico anulado, eso desata su mimetismo absoluto y se transforma en una araña titánica de proporciones planetarias, arremetiendo con una fuerza física brutal que hace temblar los cimientos de la dimensión, clavando sus patas biológicas en la manifestación del rey.
Pero el cuerpo del Rey Escarlata no está hecho de carne vulnerable. Es una estructura de pura violencia conceptual que absorbe el impacto. El Rey contraataca activando su manipulación conceptual y corrupción absoluta, comenzando a podrir la estructura viva de la araña gigante desde adentro, desintegrando sus extremidades en una densa masa de materia muerta. Desesperado al sentir que su forma física terrenal es inútil ante una deidad que encarna la destrucción pura, eso abandona su cuerpo de araña y despliega su armamento definitivo: los fuegos fatuos. Las tres luces de la muerte anaranjadas brillan con toda su intensidad macrocósmica en el vacío, un ataque que borraría la cordura y el alma de universos enteros al forzarlos a mirar la locura eterna. Es aquí donde la naturaleza del Rey Escarlata sella el destino de la batalla. El Rey Escarlata no solo es inmune a la locura, sino que posee manipulación de la trama y discursiva. Se alimenta de la razón rota, del conflicto y del caos conceptual. En lugar de quedar destruido por las luces de la muerte, el Rey absorbe la energía anaranjada del macrocosmos, transformándola en combustible para su propia causa y volviéndose exponencialmente más masivo y aterrador. La arrogancia cósmica de Pennywise se convierte en pánico puro al comprender que está enfrentando a un devorador de conceptos mucho más primitivo y absoluto que él. El Rey Escarlata extiende sus garras metafísicas y ejecuta su axe de borrado conceptual, atrapando los fuegos fatuos en un puño de fuego rojo. La entidad eso intenta huir de regreso a las profundidades del macrocosmos, pero la omnipresencia localizada que poseía en su dominio es aplastada por el colapso dimensional del Rey. Sin piedad, el Rey Escarlata desgarra la esencia misma de los fuegos fatuos, quebrando el concepto del miedo sobre el cual eso existía y devorando su energía transdimensional hasta que no queda un solo destello naranja en el vacío. La realidad simulada se desvanece por completo y solo el Rey Escarlata queda en pie en medio de la nada absoluta, consolidando su victoria tras borrar de la existencia a la pesadilla de Derry de forma definitiva. El Rey Escarlata ganó de forma tan absoluta porque representa un nivel de escala, concepto y poder que supera por completo los límites de Pennywise. Mientras que eso es un depredador cósmico extremadamente poderoso que se alimenta del miedo de los mortales y necesita que sus presas tengan una mente psicológica maleable para poder destruirlas, el Rey Escarlata es una fuerza abstracta y multiversal que encarna la destrucción de toda la existencia, la caída de la razón y el conflicto primordial. Pennywise carece de armas efectivas contra él. Sus ilusiones psicológicas y lecturas de miedo son inútiles ante una entidad conceptual que no tiene mente humana ni fobias, y su ataque definitivo, los fuegos fatuos, solo sirve para que el Rey lo absorba como combustible, ya que éste se fortalece con el caos y la locura. Además, la mayor debilidad de Pennywise es que al adoptar una forma física queda atado a las leyes y vulnerabilidades de esa forma, permitiendo que la corrupción absoluta del Rey desintegrara su cuerpo terrenal, mientras que el axe de borrado conceptual del Rey terminó por destruir la esencia misma de eso en el macrocosmos, anulando su inmortalidad al quebrar el concepto mismo del miedo sobre el cual la criatura existía. En conclusión, este enfrentamiento demuestra que en la jerarquía del horror cósmico existen niveles insuperables de escala conceptual. Pennywise es una pesadilla transdimensional formidable, el depredador alfa de un planeta y un enemigo temible en su propio universo, pero sigue estando atado a reglas, ciclos de sueño, límites geográficos y a la necesidad de infundir terror para ser poderoso. Por el contrario, el Rey Escarlata es una constante universal apocalíptica que no depende del miedo de nadie para existir, sino que busca la aniquilación total de toda la estructura de la creación. Al colisionar ambas entidades, el payaso bailarín pasó de ser el depredador supremo a convertirse en una simple presa más, demostrando que la destrucción absoluta e impersonal siempre terminará por devorar al terror psicológico. Bueno gente, espero les haya gustado este nuevo video, y como ya saben, comenten qué tal que video, díganme y corríganme si estuve mal en algo, denle like al video, compartan el video y suscríbanse si quieren seguir viendo más versus de personajes. Así que sin nada más que decirles, me despido, chao.